acerca de la unidad 12, el derecho del medio ambiente. Damos comienzo a esta clase sobre el derecho del medio ambiente, el derecho internacional del medio ambiente. A tal fin, vamos a ver si podemos, ahí está, compartir un PowerPoint que traje. Es este. Derecho internacional público, derecho del medio ambiente. ¿Ven el PowerPoint? Sí, profe. ¿Sí o sí? Sí, bárbaro. Bueno, primero les digo en qué consiste la unidad. La unidad 12 es un tema maravilloso, sobre todo para las generaciones jóvenes, y mías también, los que soy yo también, porque yo también vivo en este medio ambiente, y yo también necesito un medio ambiente sano. ¿Está el Tili? ¿No está? Porque él me puede ir haciendo entrar a la gente. Porque si no, yo tengo que volver atrás. Ahí está, ¿ves? Ahí está el Martín Lucero. A ver si puedo hacerlo coadministrador. Espérense. ¿Cómo se hace coadministrador? Mira, deja de compartir. Hacer administrador. ¿Cómo lo hago coadministrador? ¿Alguien sabe? Ay, me mato. No. Me mató, dice. Mira acá. Ahí está, mira. Mira acá. Vamos a buscar a este chico que entró recién. Lo encuentro. Yo recién le dije que sí. Controles, a ver, controles de organización. No. Permitir a todos en su pantalla enviar mensajes, ver los ajustes. No, no. Martín, ¿estás ahí? Martín Lucero. Mm, admitir. ¿Ves que si no me Puedo tengo que poner a admitir a ingresar con todos? su Gmail, profe, que también lo tengo guardado porque en su oportunidad también intenté Ah, abrir la bueno, clase. ¿no querés A entrar? ver, Bar, ahí, entrar y vos vas ahí entro con su admitiendo a las Gmail. personas. Dale, por Dale. favor. Porque si no tengo que volver atrás cada vez. Genial, genial. Entonces. Ahí entró. Bueno, pero ¿cómo entró Martín? ¿Entraste con el Google Meet Me o con el tuyo? Alguno que entre con el Google Meet mío y le vaya diciendo admitir, admitir, admitir. Bueno, entonces, Ah, yo entré vamos a con ver. el mío, profe, porque pensé que usted... Bueno, pero ahí la otra joven, Aldana me parece que es, no sé por qué dice joven, si yo también soy joven, ¿qué? No, la compañera ahí iba a entrar con el mío para poder admitir las personas. Así yo no me tengo que, por si no tengo que volverme atrás a admitir. Bueno, sigamos. Estamos en la unidad Ya, pero 12. hay, profe, Sí, hay una, una. en el Presti me enseñó a mí cómo poner en Bárbaro. en el mismo Meet Sí. que se puedan admitir, o sea, que se Vamos a unan ver, sin decime. admitirlos. A ver dónde. Vamos, me volví. Ya, acá. Ah, ¿Cómo lo admito? ¿Cómo lo pongo? A ver, mira, te pongo acá. A ver. Silenciar a no. la par del chat Sí, la parte del chat. Sí. hay como un escudito. Dice permitir a todo el mundo enviar mensajes. Los mensajes solo eso dice, nada más. No, no, pero a la par del chat, a la par, ¿no hay un escudito? A ver, ajá. Grabando y pizarra, no, nada que ver. Ah, hay un escudito, sí, un escudito, sí. ¿Y ahora? Y ahí lo aprieta le va a decir la opción de poder admitir a todos. Bueno, espero que Aldana, que recién salió y iba a volver a entrar, ella lo haga. Porque la verdad, si está desactivada, todo... Ah, mira. A ver, acceso rápido, si está desactivado, todo... Ahí me parece que va a poder ser. Claro, Vamos a ese. esperar que sí. Muy bien, bárbaro, sigamos. Vuelvo a empezar. Como les decía, esta es la unidad 12 de desarrollo y medio ambiente, pero yo particularmente trataré de centrarme en el punto último, 12. Pero, por ejemplo, quería mostrarles en qué consiste toda la unidad 12. La unidad 12 dice, desarrollo y medio ambiente en el derecho nacional público, nuevo orden económico internacional, investigación científica y desarrollo tecnológico, empresas multinacionales, Argentina en el nuevo orden, sus relaciones con otros países. También forma parte de la unidad 12, es Derecho Ambiental Internacional,
desarrollo histórico, eso es lo que vamos a tratar contenido del derecho ambiental internacional, los recursos naturales y los elementos ambientales de la humanidad, efectos extraterritoriales del uso de recursos naturales o de elementos ambientales nacionales. Y por último, esto también voy a tratar hoy, que serían los principios del derecho internacional del medio ambiente, principio de soberanía y responsabilidad, principio de buena vecindad y de cooperación internacional, principio de acción preventiva, principio de prevención, obligación de indemnizar por daños, principio de responsabilidad común, aunque diferente en los estados, y principio de desarrollo sostenible, la equidad intergeneracional, estábamos justamente hablando de eso, que es para ustedes los jóvenes, pero también es para mí que habito esta tierra, y el uso sostenible de recursos naturales, y la integración del medio con el desarrollo. Todo eso es la unidad 12, es muy larga, y en realidad el doctor Blanco es funcionario en una repartición de medio ambiente, por eso es dado que lo de él, porque lo sabe de primera mano, pero tuvo un problema y bueno, no lo pudo dar, pero lo van a ver en forma asincrónica en la plataforma ambiental y también lo van a ver hoy con lo que podamos llegar. Entonces, el libro de Barbosa, esto miren, lo que nunca les dije, nunca puse en el PowerPoint, son las páginas, que se acuerdan que algunos de ustedes me dicen qué página está, en qué página está, lo cual me parece muy bien, porque hace a la idea de cómo lo vamos a estudiar, ¿cierto? Esto está en la página 540 del libro de Barbosa, el libro de Barbosa. 540 el libro de Barbosa. Entonces, tenemos protección internacional del medio ambiente. Se habla del concepto de medio ambiente. Y dice Barbosa que no hay nada sobre el concepto del medio ambiente. Por un lado podría ser todo aquello que rodea al ser humano y que forma el hábitat del ser humano. Pero ahí, por ejemplo, estaríamos dejando fuera del medio ambiente algunos recursos históricos naturales. Por ejemplo, Machu Picchu. ¿Alguno ha estado en Machu Picchu? ¿Alguno de ustedes? No, profe. No, profe. Bueno, yo estuve hace 2 años, Ay, fue maravilloso. Y el tema es que Machu Picchu en este momento está integrado al medio ambiente, porque está formado por las piedras del medio ambiente, está invadido por la maleza del medio ambiente, muchas de las formaciones que han hecho de construcciones tienen que ver con el medio ambiente porque, por ejemplo, hay observatorios del Sol y de la Luna entre las piedras de Machu Picchu, y entonces es como que es una cuestión histórica y humana que está imbricado, que está relacionado, metido adentro del medio ambiente. Entonces, por eso se dice que no solamente el hábitat donde vivimos, también podría formar del medio ambiente humano elementos hechos por el ser humano, no solo cosas naturales que están fuera del ser humano. Después parece que en la Comisión de la Unidad Europea hay un libro que se llama Green Paper y que refiere al medio ambiente, y dice, este libro, Green Paper, dice que pues se podría considerar medio ambiente a la vida vegetal, animal y objetos de la naturaleza, o si no, también se podría considerar medio ambiente un concepto que abarque también los objetos de origen humano, que sería este tema del Machu Picchu, por ejemplo. O, por ejemplo, si fuera las pirámides, las pirámides de... a lo mejor podríamos considerar que forman parte del medio ambiente. Se podrían estropear de la misma manera que el medio ambiente, entonces ya forma parte de, digamos, los elementos y objetos de la naturaleza. Después también nos dice Barbosa que el medio ambiente está en peligro, eso no nos dice nada nuevo, ya lo sabemos. Yo me acuerdo cuando era muy chica, yo tengo 56, así que yo debía tener 12, o sea que hace como 40 años o más, y ya me hablaban, ya me acuerdo que en la escuela había unos pósters que decían que los desodorantes que se usaban estaban arruinando el medio ambiente porque arruinaban la capa de ozono, me acuerdo que decían. Miren qué viejo que es ese concepto, hace más de 40 años. Y bueno, ya vamos a ver que eso coincide, justamente el que estoy pensando, ahora que me doy cuenta, ya van a ver con una convención de Estocolmo, la época que se hizo la Convención de Estocolmo. Bueno, entonces, el medio ambiente está en peligro.
está acechado por amenazas. Y acá tenemos algunas de las amenazas. Lo lindo hubiera sido hacerlas aparecer de a una para que generar expectativa. Por ejemplo, para generar muchas veces causan daño al medio ambiente. Y en cambio, hay otras formas de generar energía que le llaman limpias o blancas, como por ejemplo energía del sol, los generadores de energía a través de tomar la energía del sol, podría llegar a ser la energía La eólica. eólica. Pero la eólica, ¿vieron? Está buenísimo. Me acuerdo que hasta en Necochea, en una zona donde termina la playa, hay unos hélices donde cuando hay mucho generan energía. Y después también otras zonas ahí de provincia de Buenos Aires, y acá estaría bajo, que acá mucha generación eólica. Después, la agricultura masiva también genera peligro al medio ambiente por muchas razones. Entre otras, por el hecho de que usan los agroquímicos para provocar determinados tipos de cultivo. Y también porque se usan cultivos de manera intensiva. Estamos hablando en Argentina, hay otros cultivos, o sea, la cultivo daño al medio ambiente. De la depredación de los recursos vivos, que sería de los animales, la explosión, la gran cantidad de seres humanos, sobre todo para el mundo, la calefacción doméstica, eso dice Barbosa, pero no sé cómo sería por las emisiones de humos que causa. La miseria, porque la miseria también causa el hecho de, por ejemplo, que haya mucha pobreza, hace que la pobreza sea el primer valor que hay que tratar de cubrir y que se deje de lado el medio ambiente. Por ejemplo, es como cuando te dicen las TAS es el transporte de los animales, la fuerza de los animales. Y entonces los defensores de los animales dicen, no más TAS, no usen más los animales, no usen más los caballos para tirar los carros. Y después te vienen la gente que ve la miseria y la pobreza y te dice, pero esa gente que está tirando del carro con el caballo. Entonces la miseria hace que pase en primer valor tratar de sobrevivir, y tratar de sobrevivir a toda costa, aunque sea en contra del medio ambiente. Después la superabundancia de autos por las emisiones de gases, obviamente, y la misma forma los aviones, los buques, y la guerra, porque la guerra obviamente produce la destrucción de los seres humanos, la destrucción de sus hogares y la destrucción del medio ambiente. Estas amenazas no reconocidas se van desplazando de un lado al otro. Ya vamos a ver ahí les traje que se llama el caso Trial, que es un caso en la frontera de Canadá y Estados Unidos, entre un lugar y el otro. Y el orden jurídico internacional tiene que tratar de proteger la atmósfera, los bosques, la diversidad biológica, los recursos terrestres, aguas y por lo tanto océanos, las zonas costeras, y tratar de evitar, o sea, de proteger en contra de los productos químicos, los desechos sólidos y radioactivos. También dice Barbosa, el derecho internacional ambiental, ¿qué sería? Son aquellas normas de derecho internacional, tanto sustantivas como de procedimiento, fíjense eso, tanto sustantivas como de procedimiento, también normas institucionales, o sea, que crean organizaciones de protección, cuyo objetivo primordial es la protección del medio ambiente, muy así como amplia la definición. En el historial del derecho ambiental, según Barbosa, hay 4 etapas. Yo le agregaría una etapa. Entonces, ahora vamos con las 4 etapas. La primera sería la protección de recursos individuales, que sería 19, o sea que antes nada de nada, antes se depredaba nada más. Empieza en el siglo XIX y hasta 1945. La segunda etapa es la protección del medio ambiente, desde 1945 a 1972. Ya vamos a ver porque en el 70 comienza esa etapa donde la Declaración de Estocolmo. Después tenemos el medio ambiente en relación con el desarrollo humano, que sería de 1972 hasta 1992. Después viene la atención sistémica al ambiente humano, trata de integrarlo, y ahí es donde se habla de el consumo sustentable, el medio ambiente sustentable.
Y eso es desde 1992, porque ahí está la declaración, si no recuerdo mal, es la de Tokio, 1992. Y ahora yo le agregué una quinta etapa que quisiera discutir con ustedes, que proviene de mi propio punto de vista, más bien que trabajo porque no trabajo nada, pero a organizaciones de defensa de los animales y de sus derechos, lo que se llaman los animales no humanos, en el sentido de que todos somos animales, no soy yo la que lo dice, y estos son humanos y nosotros somos los animales. Entonces, si lo vemos así, lo vamos a ver más en unidad. Y entonces ya superamos la idea del medio ambiente, ser humano, y no, es los animales, no humanos, los animales humanos y el medio ambiente, y estudiados todos de una manera orgánica. Y ya vamos a ver que hay ciertas declaraciones en ese aspecto. Son declaraciones internacionales también, así que tienen que ver con el derecho internacional público. Entonces, vamos con la primera etapa. Profe, La hay protección. una mona que fue declarada persona no humana, que la declararon Sí, así para poder trasladarla a una reserva. muy claro, esa es la Sandra. Sandra, Sí, hay en Argentina hay dos casos, que el caso Sandra es el caso así, es de la organización llamada AFADA, a la que hacía hasta hace 3 meses, AFADA, o sea, Asociación de Funcionarios y Abogados por los Derechos de los Animales. Después nos peleamos todos con el presidente de la AFADA, y ahora estamos formando otra asociación, los mismos integrantes de AFADA. Está el caso Sandra, donde para protegerla, porque estaba muy mal en un zoológico de Buenos Aires, estaba deprimidísima y estaba muy mal, se hizo todo un recurso utilizando la herramienta del habeas corpus y diciendo que se buscaba que no estuviera más presa, que estuviera en un lugar donde, porque encima la tenían en un lugar que era chiquito, con piso de cemento, paredes de cemento y la reja, y todo el mundo mirándola y arrojándole cosas, y estaba totalmente deprimida porque ellos se deprimen igual que nosotros. Además se le acababa de morir el compañero, hacía un tiempo se había muerto el compañero, no estaba con nadie, y además son animales muy sociables, y la verdad que la mona se estaba muriendo, era una chimpancé. Hasta que lograron esa declaración de sujeto de derecho no humano, que la apelaron, bueno, llegó hasta una cámara en Buenos Aires, y después lograron que la trasladaran. Había una discusión ahí sobre a dónde la iban a trasladar, si la tenían que trasladar a le llaman santuarios, a un santuario en Estados Unidos o a un santuario en Brasil. Y al final, si no recuerdo mal, a lo terminaron Brasil. trasladando claro, bueno, es que hay dos. Hay una de ellas, hay una chimpancé y una orangutana. La orangutana Sandra me parece que la mandaron a Estados Unidos, y la chimpancé, que no estaba en Buenos Aires, que era la de Mendoza, me parece, la trasladaron Mendoza, a un santuario en Brasil. sí. Pero así como eso, hay otras declaraciones de sujetos de derechos no humanos, y va avanzando de a poco, y esos casos de Argentina, de la orangutana Sandra y la chimpancé Cecilia, ahí me salió el nombre, son casos paradigmáticos, son casos internacionales, se usan internacionalmente como ejemplo, y están acá en Argentina, así que bueno, y fueron realizados por esta asociación que se llama FADA, Asociación de Funcionarios y Abogados por los Derechos de los Animales. La cuestión es que, como les digo, para mí es una quinta etapa, estamos en esa quinta etapa donde estamos hablando de los animales no humanos, y estamos viendo qué derechos tienen y cómo hacer para defenderlos. Pero vamos primero con la primera etapa. Me encanta su participación sobre el tema de los animales no humanos. Gracias, gracias. Bueno, vamos con la protección primero empezamos entonces con la protección de recursos individuales. Lo tomaban como recursos individuales. Ustedes piensen que cuando entre comillas, se descubrió América, es decir, vino un español, aterrizó ¿cómo se llama? En realidad no se llama América, tiene otro nombre. Abya Yala, aterrizó en Abya Yala, consideró que eran las Indias, ni siquiera dijo que era otro continente, y ya por eso nomás España se consideró dueño de todo. La cuestión es que como Portugal también, era el siglo XVI, estamos contando el siglo XV, entonces Portugal también tenía incursiones, al final, y tuvieron una guerra, al final terminaron haciendo una especie de diferendo, de convenio,
que fue a través del Tratado de Tordesillas, que reconoce una bula papal que dividía todo y decía, desde tal meridiano es todo de Portugal y desde tal meridiano es todo de España. Y todo lo que había ahí era de ellos y eran todas cosas y seres humanos y naturaleza y tierra, que era todo de ellos. Era todo un objeto para ellos y como le pongo ahí, es res nullius, es decir, eran cosas sin dueño. Por eso ellos consideran que descubrieron, porque acá no había nada. ¿Ve? Como no había nada ni nadie, ellos descubrieron. Entonces, consideran que esos recursos naturales son objetos para ser apropiados. Por ejemplo, venían en pos del oro. Yo el otro día veía una serie que está en Prime, que se llama Isabel del Alma Mía. No sé si la vieron. Isabel del Alma Mía. ¿Alguno la vio? No, No, profe, profe. tengo Netflix y No. Disney. Eh, mi hijo lo ve. Series. Bueno, en esta Isabel del Alma Mía, que me parece que está en Prime, o sea que no tengo los dos, pero nunca sé qué he visto en qué cosa. Me parece que está en Prime, que es de una novela de una chilena, que es Isabel Allende. Ahí se ve bien, porque esto es en el siglo, ya es en el siglo XVI, pero ahí se ve bien cuando está el que viene a conquistar Perú, que no recuerdo su nombre, puede ser Pizarro, y ellos van en pos del oro, y ellos van y decretan que fulanito que va a atravesar la desembocar, que es ahora Chile, va a ser el dueño de todo, y o sea, los encomiendan y le dicen, bueno, si vos vas y conquistás ahí, todo lo que conquistes va a ser, vas a tener, para España es un cuarto, y los tres, o sea, se distribuyen todo, porque para ellos es todo lo que encuentren, son cosas sin dueño. Entonces se apropian de los bosques, se apropian de los seres humanos porque los transforman en los de África y los indios, los que le llaman indios, o los originarios, supuestamente los tomaban y encomendaban para pero en realidad los tomaban para ser sirvientes, y así, los usaban en las minas de oro, para extraer el oro de los ríos, y en Perú particularmente los niños, los hijos de los originarios, porque eran chiquitos y tenían los dedos chiquitos, los mandaban a los lugares más chiquitos posibles, porque podían entrar y sacar cobre y minerales que había en Potosí. Entonces, todo era res nullius y eran objeto de apropiación. Esa era una primera idea. Entonces, ahí no se protegían los recursos individuales, pero en los recursos de la naturaleza. Pero a partir del siglo XIX, ellos, cayendo de esa manera, de una manera no racional, estaban deteriorando y se estaban empobreciendo ellos mismos, porque se deterioraban los mismos recursos que tenían. Entonces no podían hacer una explotación así irracional, porque había que ser más racional y cuidarlo, pero como quien cuida una propiedad de uno, para que dure más, digamos, no por cuidarla en sí misma. Entonces había que poner limitaciones, y en a principios del siglo hubo, en 1902, Convención de la Protección de Pájaros Útiles para la Agricultura. Y después, en 1931, una convención ballenera, o sea, de protección de las ballenas en determinados lugares. Esta es la primera etapa. La segunda etapa es a partir de 1945, o sea, y que ahí se crea la ONU y todos sus organismos. Y se dicta en la Carta de Naciones Unidas, pero ahí no se hace ninguna mención al medio ambiente. O sea que en ese momento todavía no había conciencia del medio ambiente. Se comienza a hablar de las actividades ultra peligrosas. O sea, no ven ellos que hay actividades peligrosas en general, solo se preocupan por las ultra peligrosas. Y advierten la relación entre el desarrollo económico y el medio ambiente. Y entonces, en 1949, se dicta una conferencia sobre la conservación y utilización de los recursos por el Consejo Económico Social de ONU. Después, en 1954, seguimos en la segunda etapa. Se dicta la Conferencia sobre Recursos Vivos del Mar, lo cual es un antecedente de la Convención de Ginebra en 1958, y además ellos empiezan a preocuparse de la relación entre conservar los bienes, recursos, y el desarrollo. Ven que si hay capaz que se estropea el medio ambiente, como que es inevitable. Si hay mucho desarrollo, va a haber más fábricas, y las fábricas generan humo, y eso estropea el medio ambiente. Por ejemplo, y los autos emisiones, y eso estropea el medio ambiente.
Entonces se dicta en 1963 también la resolución de la Asamblea sobre la actividad nuclear con la prohibición de ensayos atómicos. Y hay un laudo arbitral en 1957 del lago Lanús. En el libro de Barbosa habla del lago Lanos, pero como yo me puse a buscarlo, a ustedes, buscar un videíto, algo sobre, porque a mí me encantan los casos, estudiar por casos, bueno, no, ahí descubrí que no es lago Lanos, es lago que se debe decir Lanús, España y Francia. Y entonces ahí, en este laudo arbitral, que es un laudo arbitral, en 1927 se habla de algunos principios relativos a la protección del medio ambiente. Vamos a ver esto, miren. Caso del lago Lanús. Es un lago entre España y Francia. Parece que ahí entre España y Francia hay un río llamado Río Carol o Carol. Y entre ellos tenían un convenio, el Tratado de Bayona, y hay un acta anexa que se relaciona de las aguas de el río Lanús y el lago Lanús. Y el lago está en el territorio de Francia, en el medio, pero está cerca de España, y los ríos que son tributarios y desaguan en el río Carol, que corre de Francia a España, entonces termina en España. Y en España, las aguas del río Carol se utilizan para riego. ¿Qué pasaba si Francia derivaba las aguas para otro lado? Y se quedaba entonces España sin esas aguas. Bueno, resulta que Francia, a fines de aprovechar y hacer un aprovechamiento hidroeléctrico, hizo un proyecto las aguas del lago Lanús para colocar unas turbinas. Y después decía Francia que le iba a devolver el caudal y terminar en España igual. Pero iba a alterar el caudal, e iba a alterar la fuerza con que iba a venir el agua, etc. Entonces se armó lío y se hizo un planteo de España contra Francia por este tema, porque seguramente en el Tratado de Bayona, que dice acá, 26, debía decir ahí que cualquier cosa lo iban a solucionar con un arbitraje, porque recuerden que los arbitrajes siempre surgen a partir de algún tipo de tratado. Entonces, el Tribunal Arbitral de 1957, al final, después de estudiar la cosa, dice que la importancia de la cuenca donde venía el lago con el río Lanús, el río Carol que terminaba en España, reconoció que era importante esa cuenca hídrica, pero que solo se iba a sancionar la conducta de un Estado si lesionaba humanas. Mire, fíjense, el punto de vista antropológico y antropocéntrico más bien, no toma en cuenta la naturaleza, porque por ejemplo, al haber alterado el curso del río, seguro especies de animales, seguro eso, seguro que el río se secó en parte o se inundó en parte, se alteró, la naturaleza se alteró. Bueno, entonces el Tribunal Arbitral dice que ese tema no importa, lo importante es que no se hayan lesionado necesidades. Dice, y en el caso, dice que se devolvían las aguas a España, que no eran las mismas aguas. Entonces dice que España no había reclamado por ese concepto. Y dice el Tribunal Arbitral de 1957, la unidad de esa cuenca hídrica no está sancionada en el plano jurídico, sino en la medida en que responda a realidades humanas. El agua, dice, constituye por naturaleza un bien fungible. Es un bien fungible que se puede cambiar un agua por otra. Es como si fuera una virome Vic que te la presté y me la devolvés. No importa si en el medio se lastimaron los animales, se lastimó el medio ambiente, se destruyen muchas especies que no se recuperan más. Y además, bueno, se destruyen de cómo está, ¿no? Dice, el agua que constituye un bien fungible, es fungible, cuando hoy en día, en cambio, cuando yo era chica se decía que el agua era un bien que se reponía. No había un concepto de que el agua se podía acabar. En cambio, hoy en día se habla de que el agua se puede llegar a acabar, se puede llegar a evaporar, estropear, y no se puede usar más, y entonces ni un bien fungible, ni un bien que todo el tiempo se está renovando, no es un bien renovable. El agua hay que cuidarla. Bueno, el agua que constituye por naturaleza un fallo arbitral. El agua que constituye por naturaleza un bien fungible puede ser restituida, dice, si no se alteran sus cualidades en relación con las necesidades humanas.
desviación con restitución, tal como la prevista en el proyecto este que tenía Francia, no modifica un estado de cosas ordenado en función a las exigencias de la vida social. Bueno, eso decía, ese era el estado de la doctrina y jurisprudencia en 1955 en relación con el medio ambiente. ¿Alguna? Yo tomo agua de paso. ¿Alguna pregunta? No, profe. No, profe. Busco agüita. Espérense, sigamos. Bueno, la cuestión es que todavía estamos en la segunda etapa. Se fue avanzando cosas de manera fragmentaria, sin que hubiera una coordinación estratégica, y se produce una conferencia del medio ambiente en Estocolmo, la cual es una piedra fundamental en el desarrollo del derecho internacional público de protección del medio ambiente, que es en 1972. Ahora vamos a ver si alcanzamos un video, donde la profesora que habla de esto, que es una profesora de la UBA, del Derecho Internacional Público del Medio Ambiente, arranca en realidad en esto. O sea, ella considera que la primera etapa no existe. La profesora esta arranca con la Conferencia de ONU del Medio Ambiente de Estocolmo, en 1972. Entonces, de Estocolmo tiene 26 principios y un plan de acción de 100 recomendaciones. Y el más importante de todos es el principio 21, que ahora más adelante lo vamos a ver. Y se crea un programa llamado PNUMA, que es el programa de las Naciones Unidas del Ambiente, por eso se llama PNUMA. Bueno, entonces, ahora viene la tercera etapa. En 1972, quiere decir que la autora que planeo pasarles, por eso organicé esa actividad de escucha con ese video, esta autora arranca con la etapa 3, la etapa 2 no la ve. En la etapa 3, de Estocolmo, 1972 hasta 1992, que es la conferencia de Río de Janeiro, sobre desarrollo. Ante esta etapa, que son 20 años, adoptan instrumentos globales y regionales, o sea, por ejemplo, entre dos estados limítrofes, regionales también, ambientales y también geopolíticos. Hay que, por ejemplo, si hay 2 o 3 estados en una zona donde hay un recurso natural y bueno, lo quieren explotar, que es nada mejor dicho que explotar un recurso del medio ambiente en vez de cuidarlo, entonces se ponen de acuerdo por razones geopolíticas. Después la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar, que esto se estudia en la Unidad sobre el Derecho del Mar, la Convención de Montego Bay de 1982, tiene un capítulo sobre la protección del medio ambiente, y después hay convenios multilaterales sobre protección migratorias, hábitats de distintos animales, la contaminación aérea transfronteriza, o bien regulación de actividades mineras antárticas. Después, ¿qué el medio ambiente en relación con el humano? En esta etapa, que es la tercera etapa, como recordamos, está el programa de Unidas para el Medio Ambiente, el PNUMA, que en 1988 establece principios de conducta para el campo del medio ambiente humano. En 1982 hay una Carta Mundial de la Naturaleza, en 1983 una resolución de la ONU, o sea, es una ACNUR, le llaman a la Asamblea, es una resolución que crea la Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo, 1983. La comisión es importante y fue idea de una mujer de monitoreo del medio ambiente y de la protección del medio ambiente, en 1983. Y era la primera ministra de Noruega de plan, y por eso se llama la Comisión Brundtland. Y esta comisión periódicamente saca un informe, deja de lado la idea de que cada isla está tabicado, sino que toma una cosmovisión ambiental. También bajo la Comisión Brundtland y bajo esta carta, la Carta Mundial de la Naturaleza, 1982, comienza el concepto del desarrollo sustentable. Se crea el fondo, se llama Global Environmental Facility, fondo GEF, o sea, Fondo para el Medio Ambiente Global, el lugar del medio ambiente global. Esto financia proyectos en beneficio del medio ambiente. Después también el Consejo de Seguridad empieza a tomar carta. Piensen ustedes que el Consejo de Seguridad son los
más contaminan, porque son, por ejemplo, China, Estados Unidos, Francia, me parece que también contamina bastante, Rusia, son los estados, no me acuerdo cuál, siempre me falta uno, son los estados que más contaminan. De hecho, Estados Unidos no quiso firmar el convenio de Tokio del medio ambiente. Bueno, pero a pesar de eso, el Consejo de Seguridad empieza, sea por ver, empieza a realizar declaraciones de que hay algunas cuestiones ecológicas que podrían amenazar la paz entre los estados. ¿Ves? Le preocupa eso, la paz entre los estados y la seguridad internacional. Y después, el que cierra la tercera etapa es la COP en Río de Janeiro, también llamada UNCED, en 1992. En esta conferencia de Río de Janeiro, es un lugar donde se reúnen expertos de todo el mundo y de todos los estados, pero lo más importante es que Río de Janeiro en ese momento no es solo la conferencia en sí, que firman varios convenios, varias declaraciones, por ejemplo, 3 instrumentos no vinculantes. Si son no vinculantes, son de los llamados, es decir, derecho que está ahí, que está declarado, y que es como para generar consenso, y que en algún momento tal vez llegue a ser hard law, o sea, en algún momento tal vez se convierta en un tratado internacional obligatorio. Es una declaración. Entonces tenemos la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo, la afirmación de principios sobre los bosques, y la Agenda 21, así se llaman, los 3 instrumentos no vinculantes de la Conferencia de Río de Janeiro. Y también hay 2 tratados internacionales, como la Convención sobre Diversidad Biológica y el Convenio Marco, no Marco, Marco, sobre Cambio Climático. En esta conferencia de 1992 de Río de Janeiro, el núcleo son los artículos 3 y 4, que ahí vemos los principios, que después a lo último vamos a cerrar por lo menos con un principio, que es lo que llegué a poner. Entonces tenemos equidad generacional, es decir, nosotros, la gente más grande, tenemos que, por un lado, evitar un planeta que se pueda, y además permitir que las nuevas generaciones, que si no todos, no le vamos a dejar nada a las nuevas generaciones. Es justo para las nuevas generaciones que nosotros cuidemos el medio ambiente, no solo por nosotros, sino por las nuevas generaciones. Y el artículo 4 establece la indivisibilidad del desarrollo en medio ambiente. Es decir, que yo no voy a tener un país totalmente desarrollado, pero que su medio ambiente sea un desastre. No, porque realmente en ese caso no va a ser un país desarrollado, va a ser un país descuidado. Entonces, si es realmente un país desarrollado, tiene que ser a la vez un país que cuide el medio ambiente. En esta conferencia de Río de Janeiro establecieron otros principios, como por ejemplo el principio precautorio, es decir, es mejor tomar precauciones antes de que ocurran los desastres, principio de que se debe pagar cuando se causa una contaminación, que es el principio non ledere, no causar un daño al otro, el principio de evaluación de impactos ambientales en actividades, que es lo que hace la Comisión Brundtland, que hace que hace en forma periódica acerca de qué pasa con el medio ambiente de manera global. Principio de notificación de un estado, tipo de actividad que un daño, cambio de información, principio de consulta. Bueno, y vamos a la etapa 4, la sistémica del ambiente humano. Esta sería la etapa 4, que es a partir de 1992 de las declaraciones de Río de Janeiro. Este periodo dice, ya se integra con el medio ambiente. Es por ese tema, como les había dicho recién, de no puede haber desarrollo, indivisibilidad del desarrollo y el medio ambiente. El artículo 4 de la Conferencia de Janeiro. Entonces, ahora se integra el ambiente humano, el desarrollo y el medio ambiente. Justamente ayer fue el día, no sé si saben, la idea de la Pachamama, más allá de que es una creencia religiosa para algunos grupos, más allá de eso, es sana la idea en el sentido de considerar que el planeta tiene vida, tiene una vida en sí misma, y es un cosmos que está todo relacionado, como si fuera un órgano, como si fuera un ser, y por lo tanto hay que cuidar que cada parte, por ejemplo, el bosque hay que cuidarlo para el animal hay que cuidarlo para los insectos hay que cuidarlo, no sé, para otra cosa, todo está relacionado. Esa es la idea de la Pachamama, que me parece muy positiva, y que la tenían los originarios. Bueno, entonces, las preocupaciones ambientales deben integrar como tema de derecho y política internacional todas las actividades humanas. Y también tenemos que
tenemos el protocolo de Kioto en materia de cambio climático, que como les digo, el protocolo de Kioto no fue firmado por Estados Unidos. Después está la Convención de Especies Altamente Migratorias, la Convención de Derecho de los Cursos de Agua para fines distintos de la navegación, los daños en la diversidad biológica. Esta es la etapa 4. Y entonces ahora vengo con la etapa 5, que les digo que la agregué yo, que realmente si ustedes, por ejemplo, ahora se está haciendo un curso de Derecho Animal en el Poder Judicial, que yo traje unos expertos de estos de AFADA, porque yo los invité, porque yo doy unas clases ahí en el Instituto del Poder Judicial. Y yo los invité, los integré ahí, y entonces están dando el curso. Y yo les hago la pata porque los hago grabar, después los pongo en YouTube, les hago la propaganda en el periódico judicial, después les hago la propaganda porque publico en el periódico judicial, del Poder Judicial, la grabación, etc. Bueno, entonces si ustedes lo escuchan a ellos la tienen re clara de que los animales son seres sintientes. Vamos a empezar por ahí. Los animales son seres sintientes. El que los animales sean seres sintientes es un concepto innegable. ¿Quién me puede decir que los animales no sean seres sintientes? O sea, todos conocemos al perro, el gato, pero además del perro, el gato, el conejo, la misma vaca, cualquier animal, puede haber que haya diversos grados de sintiencia, pero son seres sintientes. Por ejemplo, se dice cuando arrojan las langostas de mar al aceite hirviendo, que las arrojan vivas, ellas tratan a toda costa de escaparse, se escapan de la mano del cocinero, se dan cuenta, ellas son muy perspicaces, se dan cuenta que van a morir fritas, lo cual es terrible, y esos animales sienten, y sienten y tienen, por ejemplo, el perrito, la perrita va a tener sus perros y siente amor por sus perros, y la gata más que mal, que el que haya tenido una gata con gatitos sabe qué amorosos que son. Pero más allá de la gata, el perro, bueno, uno se puede extender y es necesario realmente un grado de conciencia, de apertura de la conciencia para ver que la vaca también es un ser sintiente, el caballo es un ser sintiente, todos son seres sintientes. Entonces hay una primer conciencia de los animales como seres sintientes. Y acá hay una declaración de la sintiencia de los animales, que esa la dan varios médicos, varios biólogos, ya han declarado. Y entonces muchas entidades que van en pos del tema de los animales, dice que los valores de la compasión y del respeto están en juego acá. La compasión y el respeto como ser humano respecto de los otros animales. Y entonces, por ejemplo, esta fundación se llama Igualdad Animal, y si creemos en una sociedad en la que estos valores de la compasión y el respeto sean compartidos y practicados. Y entonces generan proyectos, campañas que quieren destapar y abolir crueles prácticas que se dan en las granjas industriales. Por ejemplo, ¿sabían de yo tengo una de cuando no era tan animalista, tengo una campera negra de plumas de ganso. ¿Alguien sabe cómo se la sacan las plumas de ganso al ganso? ¿Alguno sabe? No. Pregunto. No. Bueno. ¿Sabe que tienen granjas de gansos y dejan que las plumas les crezcan? Entonces los agarran a los gansos, se les sacan una por una, así sin anestesia, y los tienen ahí hasta que les crecen nuevamente las plumas, y les vuelven a sacar las plumas, y así, con un dolor terrible, un estrés terrible, y así es como obtienen todas las plumas de ganso. Es una cosa, si vos te das cuenta de eso, llega un punto de que tomás conciencia y decís, bueno, yo no compro más una campera, ahora ya la tengo, porque yo la compré, pertenece a hace como 4 años, pero cuando tomé conciencia de eso, vos te empezás a ver y decís, no compro esto, porque esto proviene del dolor de un animal, no quiero hacerlo. Entonces, son crueles prácticas en granjas industriales. Después hay lo que se llama la Declaración Universal de los Derechos de los Animales. En 1977 fue presentada en la ONU, en UNESCO, perdón. En realidad todos dicen aprobada por UNESCO, pero no, en realidad la presentaron en UNESCO, por eso hay que tener un poquito de vergüenza jurídica y saber que no es que la UNESCO lo dijo, sino que en una reunión de UNESCO, de una de las asambleas orgánicas de ellos, pomposamente y frente a todo el público y la prensa se presentó esta Declaración Universal de los Derechos de los Animales, que insta el respeto, protección y defensa de los animales no humanos. En este mundo donde la explotación animal se encuentra instalada, porque lo vemos, porque bueno, todos comemos carne, tenés que hacer ese clic, digamos, de conciencia para llegar a no comer carne por razón de los animales, porque uno puede no comer carne
por una cuestión de que le hace mal al hígado, o porque es bueno, porque no querés tener colesterol, qué sé yo, pero el que hace el clic por los animales, ya después no come ninguna carne, porque se da cuenta de esto de la explotación animal. Pero yo no le voy a forzar a nadie eso. Yo solo les estoy presentando esta Declaración Universal para que sepan que existe, que no es un delirio nomás de los animalistas. Entonces hay una Declaración Universal de los Derechos de los Animales. Después hay prácticas como la doma, el rodeo, la caza por deporte, las corridas de toro, que están muy cuestionadas por organismos, y a veces que se llega a la prohibición de, por ejemplo, en este momento se llegó a la prohibición de las carreras de galgo. Bueno, hace muchos años que está prohibida la riña de gallos. Y sin embargo, hay otros países donde no está prohibida. Ahí cuando fui a Perú, por ejemplo, me llevaron en Lima a una zona donde tenían todos criaderos de gallos para la pelea. Y era lo más normal, y vos tenés que escuchar que te dicen, te explican para qué, todo, jaja, jaja, le decía yo, ¿qué le voy a decir? Si es bueno, es la cultura, la costumbre. Pero la verdad es que las peleas de Como la gallos son corrida de terribles toros porque en San Fermín, profe. totalmente. Y las corridas de toro no sé cómo se llama, cuando está el toro con el torero, ¿no? ¿Cómo termina eso siempre? Termina con el toro muerto y Claro. torturadísimo, porque les enchufan una espada acá en la cerviz, acá atrás, para que se desangren, y a pesar de todo lo siguen jodiendo con la cosa roja, a ver si... Y hasta lo último, hasta que el tipo cae y los aplauden al torero cuando el toro cae de rodillas. Claro, qué vivo que son. Porque aparte el torero está rodeado de una gente que lo protege. Al toro no lo protege nadie, y para lo único que lo ponen ahí es para que muera delante de todo el mundo y en medio del escarnio. Entonces, Profe, bueno, las corridas de toro, y todavía, sí, escucho, ¿y las escucho. peleas de perro, por ejemplo, también están prohibidas o son más Están prohibidas. permisivas No, las en otros peleas de países? perros forman parte de... Ah, no, en otros países hay de todo. No les digo que en Perú, pero ya les digo, eran muy sueltos de cuerpo, me mostraban criaderos oficiales de gallo, y el hombre que me los mostraba, muy contento, me decía, y este es un campeón, y este, bueno, ya le queda una sola pelea, y después ya es como que se retira y ya después ya no tiene que pelear más y va a tener una buena vida. Sí, mientras tanto, porque, bueno, entre ellos se los hacen pelear y los hacen torturarse entre ellos, porque la única forma de que un gallo sobreviva es torturando al otro. Pero ¿quién es el que está por encima de todo? No es que ellos se quieren matar entre ellos. El ser humano pone esos dos gallos ahí a pelearse y los asusan, los drogan para que les pase eso. Entonces esto forma parte, para mí sí forma parte todo esto del estudio del medio ambiente y afinando más el lápiz de los derechos de los animales no humanos. Bueno, y en Argentina, como les digo, está prohibida la carrera de galgos, que en realidad se llama la carrera de perros, de cualquier tipo de perros. Recuerden esto, la ley que prohíbe la carrera es carrera de perros, no solo de galgos. Porque además está demostrado que en eso de las carreras de perros, los drogan, los asusan, y además cuando ya termina su carrera, como diría ese hombre con respecto a los gallos, no es que los dejan y los jubilan, como decía el hombre respecto de los gallos, pero vieron que como la parsimonia con la que me lo decía, muy contento, sino que es sabido que los perros, cuando ya no sirven más para correr, los abandonan o los cuelgan, los matan por ahorcamiento, para que no gasten, porque claro, te gasta, lo tenés que alimentar. Y si no lo abandonan, hay muchísimos casos de galgos, sobre todo, que aparecen ahí todos galgos viejitos, tirados por ahí, que nadie les da de comer ni nada, porque los han dejado tirados porque ya no sirven más. Y lamentablemente, a pesar de la ley, se siguen haciendo las corridas, se siguen haciendo muchísimas las corridas, y hay una mafia alrededor de las corridas, hay apuestas, hay cosas. Cuando yo era de AFADA, me habían mandado varias veces, porque la idea de los de AFADA es que se llama Asociación de Abogados y Funcionarios por los Derechos de los Animales. La idea es que todos litigan y plantean cuestiones de perros torturados, de carreras, etcétera. Y todos me habían mandado a decir, en la toma está en la carrera de perros. Y yo ni loca me metí a realizar ningún tipo de planteo, porque tenés que tener mucha espalda para hacerlo, porque hay mafia de por medio. Entonces, ya sabíamos que había un perro que era de una de las autoridades que estaba ahí, así que ¿qué te vas a meter ahí? O sea, hay mucha mafia alrededor, hay apuestas, y lo mismo pasa con las carreras de caballo, pero las carreras de caballo todavía no están prohibidas. Profe, Bueno, lo la mismo pasa con los doma. circos, como dice acá. La doma a mí me parece Bueno, la doma es espantosa. una cosa terrible, porque encima, sí, espantosa, porque aparte, La primero que los drogan a esos televisan. caballos,
les parece que eso forma parte de nuestra cultura, de nuestra hombría, además forma parte de una cuestión machista, de que el hombre es fuerte, de que el hombre pega, le pega al animal, pero hagamos tras a quien más le pega con ese rebenque, y le pega, ¿y qué? Si no está nada, si el animal lo tiene nada más que para eso, ¿sí? El tema de la doma, la gente de los animalistas tienen muchos casos judiciales en Entre Ríos, sobre todo, que hay mucha doma y, entre comillas, y folclore, y han llegado a realizar planteos de medidas de no innovar para evitar ese tipo, pero no lo logran porque está tan metido en la cultura que les dicen que eso forma parte de la cuestión gaucha. Entonces, bueno. Entonces, en cuanto a la superproducción de carne, hoy por hoy se haya cuestionada debido a sus efectos nocivos con el medio ambiente, el principio de soberanía alimentaria y en relación con la salud de las personas. Es decir, en realidad habría que tener de parte del Estado más fomento de más educación en lo que se llama soberanía alimentaria, es decir, que hay otras formas de comer que no necesariamente involucran comer carne todos los días. Podría llegar a disminuir tu consumo de carne, otro tipo de alimentos que hay, pero desde el Estado, a las escuelas, y se necesita mucha conciencia para llegar a ese punto. Bueno, siguiendo con esto, ¿se acuerdan que les dije que recién había una Declaración Universal de los Derechos de los Animales de 1977 presentada en UNESCO? Ahora hay otra declaración más, que se llama la Declaración de Cambridge sobre la conciencia de los animales, que es una declaración de científicos. Es un manifiesto que se firmó en el 2012, no hace tanto, ven que esto es muy nuevo esto que les traigo, en el Reino Unido, y esta declaración dice que los animales tienen un grado de conciencia, porque vieron que tradicionalmente, desde el punto de vista, se nos ha dicho que los seres humanos sí tenemos y los animales no tienen conciencia. Esta declaración de Cambridge, hecha por científicos, han hecho pruebas de prueba y error, pruebas con variables, etcétera, ellos saben cómo hacerlo, en laboratorios, etcétera, y han llegado a la conclusión de que tienen conciencia, o otro grado de conciencia, o a lo mejor no la saben expresar a la conciencia, pero sí tienen conciencia. Yo me acuerdo cuando yo era chica, que yo había cuidado un pajarito que estaba mal, y como todo, la verdad que no tengo mucha suerte con eso, mucha mano no tengo, se terminó muriendo el pajarito, entonces digo, me puse muy mal, y le digo a mi mamá como yo, las dos, pero mi mamá era muy creyente, muy de lo que se decía en ese momento, ¿no? Y más para atrás, porque mi mamá era una mujer que, digamos, sus creencias religiosas provenían de antes del Consejo II. Y entonces le digo, ay mami, yo no quiero enterrar al pajarito, hacer un canto, ¿a dónde se van los pajaritos? No, no, me dice mi mamá, los pájaros no se van a ningún lado, los pájaros no tienen alma. El pájaro. En fin, ese es un punto de vista, está bien, un punto de vista de el que piensa así, digamos, sobre todo, que busca, sobre todo, me parece bien ensalzar el alma que nosotros tenemos. Y ha descubierto que los animales sí tienen una conciencia, en este caso, significa saber que sos vos distinto, y de la declaración de conciencia de los animales. Y han visto que, por ejemplo, cuando está la chimpancé Cecilia, ya les digo, la chimpancé Cecilia, que estaba en Buenos Aires, pareja, el mono con el que vivía, que está ahí, digamos, y con el que eran pareja, fueran o no parejas, pero que fueran amigos, estaban juntos, le murió, estaba, y ¿por qué se deprimió? Porque se daba cuenta de que esa persona que era distinta de ella, que ese animal que era distinto de ella, se había muerto y no iba a tener más. Y para eso tenés que tener idea de que el otro es el otro y vos sos vos. Es una forma. Y así como esa forma de conciencia, hay otras, que yo no las sé definir porque no tengo la teoría de este tema, que la tienen mis compañeros de AFADA o ex AFADA. La verdad es que está esta declaración de Cambridge sobre la conciencia, es del 2012, y que da sobre todo muchas especies más primitivas que, por ejemplo, una ameba con otra ameba, no creo. Un insecto con otro insecto, las cucarachas que no me gustan nada, no creo que tengan conciencia. Pero bueno, sí hay conciencia en los animales. Entonces la declaración de Cambridge sobre la conciencia en los animales. Y después hay una declaración más, de hace 2 años. La declaración, acá dice lo de la declaración de Cambridge. Un prominente grupo internacional de neurocientíficos, neurofarmacólogos, neurofisiólogos, neuroanatomistas,
científicos de la computación incluso, se reunió en Cambridge, juntó todas sus investigaciones, reexaminaron los sustratos neurobiológicos de lo que es una experiencia consciente y otros comportamientos relacionados en seres humanos y animales, y llegaron a la conclusión de que tenían un grado de conciencia los animales. O sea que muchas veces no tienen la habilidad para comunicar esos estados internos. Claro, yo no sé, él piensa, yo digo, yo tengo un perrito de la casa, la señora de la casa de adelante tiene un perro Bull Terrier, que es muy inteligente el perro. Y el perro sabe, viene, me ladra, yo seguro que el perro me dice, hola, ¿cómo te va en ese ladrido? O sea, el perro tiene pensamientos, algo piensa en esa cabecita. Lo que pasa es que no lo saben, no me sabe decir, hola, ¿cómo te va? Él lo expresa de otra manera. Entonces, una cosa es que tengan o no conciencia y otra es que no lo puedan comunicar. Bien, y entonces ahora vamos con la última declaración que les decía, que es la declaración de Toulon del Profe, 2019, como les dije. Sí, escucho. se quedó en la diapositiva 5, nunca avanzó. Ay, no me digas. Mira, vamos a hacer así, ahí seguro que lo van a ver. ¿Sí? ¿Lo ven ahora? ¿Lo ven? No, No, profe. todavía no. La declaración. Ay, ¿por qué será, Dios mío? Miren que estoy acá. Miren, ahí está la anterior, ahí está la anterior. Mucha, ¿seguro que no la ven? Miren, a ver, vamos a dejar de compartir. Me voy acá, acá estoy de nuevo. Vamos a compartir nuevamente. Justo cuando dejó de compartir se empezó a ver, profe. A ver ahí lo ven. Yo no me acordaba por qué era que no ponía pantalla completa, y era por eso, porque no sé por qué no se da vuelta. ¿Ahí lo ven? Ahora sí. Profe, ahí sí. Sí, ahí se ve. Declaración de Toulon. Bueno, entonces, como les digo, miren, escúchenme. Declaración de Cambridge sobre la conciencia, 2012. Antes de eso estaba esa otra cosa que se llamaba la Declaración Universal de los Derechos de los Animales, 1977, presentada en UNESCO. La Declaración de Cambridge sobre la conciencia. Todo esto forma parte de lo que se llama soft law, es decir, el derecho con principios declarados que algunos después lo adoptan y otros no. O sea, lo que no es obligatorio, pero después a lo mejor se convierte en principios obligatorios. Y después entonces la última es la Declaración de Toulon del 2019 en Francia. Entonces, durante la sesión del coloquio sobre la personalidad jurídica de los animales, en una gran conferencia que hubo en la Facultad de Derecho de la Universidad de Toulon, Francia, con la participación de expertos como Cédric Riot, que está ahí, y que son varios expertos en materia de investigaciones en los animales. Entonces tomaron la Declaración de Cambridge, que se acuerdan que era sobre, la Declaración de Cambridge era sobre la conciencia, y entonces, teniendo en cuenta que el derecho nunca debería contradecir la ciencia, esta declaración de Toulon dice que, o sea, la primera de todas, pero que me pierdo, la primera de todas es la Declaración Universal de los Derechos de los Animales, es como teórica, ¿no? Porque todavía ahí no se hacía en base a ninguna investigación. Después tienen la Declaración de Cambridge de la conciencia de los animales, ¿eh? Y finalmente la Declaración de Toulon, que ya son expertos que mezclan la cuestión biológica con expertos de derecho, ahí hablan de los derechos de los animales no humanos, que no deberían ser tomadas como cosas, que resulta que nuestro Código Civil y Comercial, en el año 2015, bastante avanzada, pero sigue tomando los animales como cosas. Por ejemplo, ahora en este momento se están planteando casos de parejas que se separan, no necesariamente matrimonios, sino parejas, que estaban viviendo juntos y que tenían los perros. Y los perros, hoy en día hay muchas parejas donde los perros son como los hijos. Y es más, hablan de las familias interespecie, y los aman a los perros, y el perro se deprimiría sin esos dos humanos, y a la vez los humanos los quieren mucho los perros y se deprimirían sin estar con los perros. Y entonces a veces esas parejas que se pelean, vieron que las parejas cuando se pelean usan cualquier cosa para pelearse, entonces usan los hijos para pelearse, los bienes, qué sé yo, el arcón del abuelo, cualquier cosa para pelearse. Bueno, ahora usan los perros para pelearse, a ver quién se queda con los perros. Y en esas familias interespecie, ¿no habría que ver que ese perro tendría que tener derecho de visita? De que lo vea el hombre, o el que lo vea una parte de la pareja y la otra parte de la pareja. Hoy en día ya se Profe, está yo planteando a conozco, nivel... hay un caso A ver, cuéntame. de un famoso, de Violeta Urtiberé, algo así, Sí, que se separó de la pareja y que con Martín Garabal eran parejas antes. Y sí. tienen al perro una semana cada uno.
Bueno, Hace pero eso años que no seguramente son porque pareja. llegaron a un acuerdo. Eso deben haber llegado a un acuerdo. No creo que la justicia, No, sobre no, todo de no, hace unos años, seguramente, sí, que bueno, pero me se parece podría bárbaro. regular. Y sí, sí, eso se tendría que, por lo menos ese aspecto se tendría que regular, porque ese aspecto es antropocéntrico. Ahora, hoy en día, del derecho de los animales se habla del antropocentrismo y el otro, no me acuerdo el otro, pero sería el otro centrismo, el que toma el centro el medio ambiente o el que toma el centro los derechos de todos los animales, humanos y no humanos. El antropocentrismo, el que mira solo el punto de vista de los hombres y de las mujeres, ¿no? Del ser humano. Y el otro punto de vista lo toma de una manera global. Decir que, bueno, ese animal es una cosa, es antropocéntrico. Pero aunque sea desde el punto de vista antropocéntrico, habría que ver que sufre esa pareja a la que le sacaron el perro. Entonces, aunque sea por antropocentrismo, por mirarlo por el lado de solo los seres humanos somos los que tenemos derecho, habría que otorgar el derecho de visita a esa pareja que se separó y que amaba a ese perro. Yo conozco concretamente, hace 2, 3 años estudiaba canto, mírenme, estudiaba canto con una profe de canto, que los perros eran de él, pero los perros la amaban a ella, si él no estaba nunca, y le habían costado plata encima, los había comprado, pero él no estaba nunca porque estaba trabajando y la que estaba en la casa siempre era ella, y ella les daba de comer, los perros cuando se pelearon, los perros quedaron con él, porque claro, él los había comprado, y como se pelearon, él no dejó que nunca más viera a los perros. Entonces, aunque sea por antropocentrismo, es decir, por los sentimientos de esa chica que amaba a ese perro, la legislación y los casos jurisprudenciales tendrían que tenerlo en cuenta esto. Entonces, como les digo, está la Declaración de 1977 ante la UNESCO de los Derechos de los Animales, la Declaración de la Conciencia de Cambridge y después la Declaración de Toulon del 2019 que vuelve a decir que los animales no humanos se debe considerar que tienen derechos y se debe buscar la forma de representar, porque el tema después ya se convierte en una cuestión de quién representa a los animales para reclamar por sus derechos. Y se trata de terminar con la cosificación de los animales. Bueno, paso a este otro tema, que siempre es sobre el medio ambiente. Salgo del tema de los animales, que parece que les interesó, me encantó que les interesó, y paso a estos dos conceptos que dice Barbosa. Barbosa dice que en los tratados internacionales se empezó a hablar del patrimonio común de la humanidad y otro concepto más genérico aún que es el interés común de la humanidad. Entonces, respecto del patrimonio común de la humanidad, antes, dice Barbosa, antes se hablaba de, como ya les dije, de res nullius, como el Tratado de Tordesillas y de la bula papal que dividía las cosas, y después ahora en cambio se habla de que hay lugares, o el medio ambiente en general, o el clima en general, para evitar los cambios climáticos, es un patrimonio común de toda la humanidad. En la explotación de recursos, en ambientes comunes debe preverse una participación en los beneficios de esa explotación, incluso dice, para todos los países, incluso los que no lleguen a estar ahí explotándolos. Es medio como diletante eso, como lírico, porque no creo que Estados Unidos nos deje participar en una explotación donde él esté ganando algo, ¿viste? Para nada. Después, en el caso de la Antártida hay un convenio internacional que se va a estudiar en una de las unidades, si es que no lo han estudiado ya, que habla de que la Antártida es de todos y no es de nadie, está muy bien dicho, patrimonio común de la humanidad, durante un determinado tiempo, no me acuerdo cuándo vence se van a matar todos, me imagino yo, pues sobre todo porque hay agua. Entonces, y dice que los recursos de la Antártida serían el patrimonio común de la humanidad. También dice los recursos de la Luna. No se puede ir a la Luna y decir, este pozo de la Luna es mío, este pedazo es mío, no, que sería de todos. No pueden ser res nullius para que cualquiera se lo apropie, sino que tienen que estar sometidos a un régimen especial previsto en algún tratado, con algún organismo que lo regule y prevea que no se hagan explotaciones irracionales. Incluso hay un tratado de la Luna que establece los recursos de la Luna y otros cuerpos pertenecen al patrimonio común. De este concepto de patrimonio común, decimos, dice el mismo Barbosa, es muy lindo el concepto, pero ¿quién protege y administra ese patrimonio común? Entonces dice Barbosa, evolucionemos hacia otro concepto, que sería el concepto del interés común de la humanidad, donde se dice que es útil para una equitativa distribución de los costos para proteger el medio ambiente. Es decir, sí, vos tenés un patrimonio común, pero si lo van a proteger, ¿quién va a pagar los sueldos de esos funcionarios que van a proteger el medio ambiente?
esta idea del interés común de la humanidad, que me hace acordar mucho el interés superior del niño, se habla del interés así a nivel internacional, el interés común de la humanidad, se usó en la Convención del Cambio Climático, que dice que se debe estabilizar la utilización de gases de efecto invernadero por parte de los estados, porque es interés común de la humanidad, y la verdad que sí. Después está el concepto del interés común, que se menciona en varias decisiones de la Asamblea General. Hay una declaración de expertos jurídicos y políticos de Ottawa, una declaración de La Haya sobre el medio ambiente, y un convenio sobre protección del cambio climático de 1992. Pasamos ahora a los principios jurídicos. No sé si ven la placa que dice principios jurídicos de protección del medio ambiente. ¿Lo ven? Sí, profe. Es bárbaro. Se ve que para que ande tengo que ponerlo así, en minimizado. Bueno, estos principios, dice Barbosa, son principios. ¿Se acuerdan que lo estudiábamos también cuando estudiamos las fuentes del derecho internacional público? Los principios son muy generales. Según Barbosa dice, la pregunta correcta para saber si es un principio es que la norma dice, vos le preguntás, ¿qué decís? ¿Qué dice la norma? En cambio, al principio habría que preguntarle, ¿por qué dice tal cosa? ¿Por qué está esta regla? Entonces ahí vas a encontrar el principio. No preguntar qué, sino preguntar por qué. Los principios inspiran otras normas y convenciones, esto ya lo vimos en fuentes del derecho, y a veces los principios están contenidos en algunas normas. Por ejemplo, dice Barbosa, el caso del artículo 136 de la Convención sobre Derechos del Mar, que dice que la zona y recursos que están allende los mares, es decir, más allá de la superficie que pertenece a cada estado, esa zona y recursos forman parte del patrimonio común de la humanidad. Después también dice, otras veces están contenidas en los preámbulos de los convenios, no en los artículos mismos, sino en los preámbulos. Y estos principios también, a veces no se sabe si es un principio o una norma, o sea, si es un qué o un por qué. No se sabe si es un principio o una norma genérica. Y eso pasa, dice, como por ejemplo, en la Convención de Basilea sobre desechos peligrosos, donde hay una obligación de asegurar el medio para las generaciones futuras. ¿Se acuerdan eso de la equidad intergeneracional? Bueno, esa equidad intergeneracional, ¿es un principio o es una obligación? Es una norma. Bueno, entonces muchas veces no se sabe si es un principio o no. Sí, escucho. La Convención de Basilea, Argentina la firmó. No sé, porque no llegué a esa parte, pero lo averiguamos para la próxima. Y sobre todo lo buscamos en internet. Porque Sí, se dígame. acuerda que el gobierno anterior firmó un decreto para que Estados Unidos traiga desechos a la Argentina. Acá, sí, es cierto eso. Se Sí, y violaría hay, bueno, y además, bueno, los animalistas están de la nuca porque se han firmado unos convenios con China para para organizar granjas de cerdos con una explotación irracional y terrible, con hacinamiento, y además después despostar los cerdos y mandarlos a China. Entonces va a haber una gran explotación de cerdos que además de los derechos de los animales, que no le importa mucho a esta gente, va a haber mucha emisión de gases al medio ambiente con esas explotaciones de cerdo, ¿vieron? Así que si es por eso, también podrían considerarse desechos peligrosos la explotación irracional de granjas así de esos animales. Estaría bueno y se los busco y se los mando por el mensajito de WhatsApp a eso. Me parece muy bien tu pregunta. Y voy a buscar además la noticia esa, así me interiorizo más. Bueno, entonces, estos principios, ¿se acuerdan de la distinción entre soft law y las normas de hard law o norma internacional positiva, sería, ¿no? Convenios internacionales. Entonces, muchas veces los soft law no se convierten en hard law. Después también, ahora me queda este último principio, o digamos, este principio que es el único, la última parte que tengo de mi presentación, que es el principio, le llaman principio 21, porque está en un artículo 21 de una de esas declaraciones que vimos más, que están arriba. ¿Se acuerda que decíamos? Está la declaración del artículo 21, de la cual vamos a hablar después. Y ahora ya, ¿cómo será de importante que ya le quedó el nombre de principio 21? Porque era el artículo 21, el artículo 21 de la Declaración de Estocolmo, que en realidad es el principio del non ledere, no causar un daño al otro. El principio dice que todo Estado puede explotar lo que está dentro de sus límites, pero esa explotación no tiene que ser de tal naturaleza que llegue a estropear los recursos naturales del otro Estado. Pensemos, por ejemplo, en ese tema
ese tema que vimos del lago, ¿cómo se llamaba el lago? El lago este que le cambió el nombre, Lanos o Lanú, donde, lago Lanú, donde Francia le había cambiado el curso al agua, según decía Francia que iba a devolver el agua, pero primero que nadie te lo asegura, porque no es tan fácil devolver el agua en el mismo estado, y segundo, como decíamos, iba a estropear todo el medio ambiente de la zona fronteriza. Entonces, a mí me parece que eso, el caso del lago Lanú fue en 1957. En cambio, la Declaración de Estocolmo es ahora en 1972. Ves que avanzó, en 20 años avanzó muchísimo. Y entonces, este principio del artículo 21 dice que es como el dios Jano, que es un parámetro interno y un parámetro externo. Adentro de tu tierra, vos podés explotarla, no solo explotarla, sino establecer políticas de explotación, políticas de cuidado del medio ambiente. Pero tienen que ser, podés establecer la política que vos quieras. Si querés, podés hacer pelota todo, pero no estropies el medio ambiente del país que está al lado. Ahora, hoy en día, yo creo que eso estaba en la Declaración de Estocolmo en 1972. Hoy en día está claro que lo que le pasa es el vuelo de la mariposa. Lo que pasa en la última provincia de Argentina, tarde o temprano tiene efecto en Europa. Bueno, ¿qué pasó con el virus del coronavirus? Lo que pasó en, no me acuerdo cómo se llamaba este lugar de China, terminó teniendo efectos en todo el mundo. En Juan. Terminó teniendo efectos. Me acuerdo cuando decían, fui a una entrevista que tenía que hablar de otra cosa, nada que ver, en la televisión, y estaba un señor que estaba hablando, un señor era de medio ambiente, del Ministerio de Salud, que decía, no, pero esto pasa en China, acá no van a venir, qué sé yo. Y yo decía, pero si se toman un avión cualquiera, y viene y lo trae. Y dicho y hecho, porque en menos de, eso fue en febrero del 2020, en marzo ya había los casos acá, ya cerraron todo. Y yo decía, ¿con qué ligereza la gente cree que lo que pasa en China no nos va a pasar, no va a tener efecto acá? Bueno, la Declaración de Estocolmo decía, lo que vos hagas dentro de tu país, puedes hacer lo que vos quieras y puedes tener la política que vos quieras, mientras no dañes lo que pase al lado. Bueno, pero hoy en día ya se sabe que es muy difícil que eso pase, porque los cielos no están tabicados, en primer lugar, y por segundo lugar, porque la gente viaja de un lugar al otro, y te puede causar, entonces. Aparte, Bueno, pasa que a veces la sí, deforestación de un país repercute en el otro con inundaciones, totalmente, un montón de cuestiones. totalmente. Totalmente. Miren lo que pasó en el Santiago del Estero, que había quebracho, había muchísimas cosas y lo deforestaron, no volvió nunca más y se desertificó Santiago del Estero. Eso es inevitable. El medio ambiente es así, realmente desde ese punto de vista es la Pachamama, es algo que respira por sí mismo y por lo tanto se lastima y se enferma también. Bueno, voy avanzando. Es el caso Fundición Trail, ese trae Barbosa, anticipa varios conceptos que hoy son moneda corriente en el derecho del medio ambiente. El caso de Fundición Trail, en realidad, me parece, si no recuerdo mal, que puse acá, es del año 1932. Era una fundición que estaba del lado de Canadá, una fundición que generaba emisiones en el medio ambiente, y que la gente de Estados Unidos decía, me está lastimando el medio ambiente, me está afectando los lugares donde yo cultivo, afectaban bosques, tierras arables en Estados Unidos, y realizaron un planteo que se ve que también por algún convenio que tendrán Estados Unidos y Canadá, realizaron un planteo ante un tribunal arbitral, y ahí se dijo que según los principios del derecho internacional público, ningún Estado tiene derecho de usar o permitir en su territorio un uso que cause un daño por humos en el territorio de otro o en los bienes o personas dentro del otro, cuando el asunto es de consecuencias serias y el daño se establece de manera clara y convincente. Yo creo que Estados Unidos perdió ese arbitraje, lo perdió porque dijeron que no había demostrado bien que le causaba tanto daño, y sin embargo quedó sentada esa norma que en realidad después es el principio 21, ¿vieron? El principio 21 es, vos podés hacer lo que vos quieras dentro de tu estado, pero no tenés que causar daño al estado vecino o al otro estado. Era un laudo arbitral. ¿Sí? ¿Escuchó? El tema es que siempre ahí le ocasionaba daño a Estados Unidos, pero si hubiera sido al revés, Claro. obviamente la ley no se aplica. Sí, pero les digo, perdió el arbitraje, porque los árbitros dijeron que no había demostrado suficiente daño y que fuera muy importante. Es raro eso, ¿no? Lo que pasa es que los dos países son poderosos, Canadá y Estados Unidos ambos son poderosos. Se dijo que basándose sobre la evidencia de las pruebas científicas aportadas, Estados Unidos ha sostenido que, dijo la comisión, los árbitros, ha sostenido que los daños eran ocasionados por las emanaciones de gases de dióxido de azufre provenientes de la fundición Trail. También dijeron que no había probado la relación de causalidad entre los daños y esas emanaciones.
El gobierno de Canadá alegaba que si los gases de dióxido de azufre habían penetrado en el territorio estadounidense, no habían originado ningún daño después de 1932. La comisión arbitral, después de considerar varios puntos de vista sobre la teoría del mecanismo de distribución de gases, y no considerando aquella completamente aceptable, llega a la conclusión, con base a la comparación, qué sé yo, en numerosas ocasiones las emanaciones aparecen en forma simultánea en varios puntos, en muchas millas distintas. Y entonces el tribunal fue de la opinión de que los humos que emanaban de las chimeneas del Trail Smelter, que es el lugar de Canadá, penetraban corrientes superiores de aire e eran trasladadas por las mismas en un movimiento relativamente continuo a lo largo de un valle. Pero después consideró diversas clases de daños y examinó todos y cada uno de las diversas clases de daños. La gran mayoría de los daños fueron descartados por la comisión, pero claro, piensen que esto es 1932, ¿no? ¿Cómo vamos avanzando? Está 1932, el caso Fundición Trail, 1957, el caso del lago Lanús, y hoy en día me parece que todos estos principios han sido superados, ¿no? Después yo tenía acá una actividad que por eso les mandé ese documento. La actividad la voy a poner en el aula virtual para que el que quiera lo escuche. Si pueden, me contesten esas preguntitas. Esas preguntitas van hasta el minuto 6 del video, que esta es una profesora de la UBA, que es muy capa. Al principio es medio lenta para hablar, pero después se va malentonando. Y es muy interesante todo lo que dice, y como les digo, ella toma desde 1972, ¿no es cierto? Bueno, a ver, dejamos de compartir, volvemos acá, porque debido a que tengo que ir a hacer una actividad también de la universidad, porque tengo que ir a presentar, no sé si saben que estamos haciendo unas jornadas de derecho laboral con los letrados de Bolivia. Es muy interesante, porque la gente de Bolivia es muy aplicada, les encanta que le organicemos cosas y todo a través de la Universidad Católica de Cuyo, así que hemos hecho un posgrado de familia, un posgrado de Derecho Penal y un posgrado de Derecho Laboral, todo certificado por la Universidad Católica de Cuyo, y con letrados todos de Bolivia, y hacemos estudios comparativos entre Bolivia y Argentina. Sobre todo cuando le toca al profesor, en mi caso me tocó hacer el estudio comparativo, y si no, los profesores de Bolivia le dan por las hileras con el derecho boliviano de derecho laboral. La cuestión es que me tengo que ir a presentar un módulo, cada 2 semanas se abre un módulo nuevo con un profesor nuevo, y yo voy, leo el currículum y listo. No hago más nada, pero bueno, ella quiere, la señora de Bolivia quiere que la presente. Así que bueno, yo esta actividad que preveía, era muy interesante, las quería hacer con ustedes, se las voy a dejar en la plataforma virtual y les pido que la hagan, va a quedar como actividad, así que la tienen que subir y producir, y a mí me va a salir quién la hizo y quién no la hizo. Así que le pido que la hagan, hasta el minuto 6 del video. Me uno al mate de Aldana. Muchas gracias por estar. Pongan las cámaras que nos sacamos una fotito. A ver. El Tili de Tilizarago, pongo una fotito. Cristian. Profe, no tengo cámara. Oh, bueno, pucha. Y no estoy con el Gastón, no estoy con el Gastón esta vez para meterme en el Meet del Gastón. Pucha, che, alguno que ponga la fotito para sacar las fotos. Si no, salgo yo sola con los cuadrados negros. No. A mí no me va a ver, profe, porque estoy a oscuras en mi pieza. Como... Miren, bueno, ahí cortamos entonces. Saqué la foto sin sus cámaras, malvados, y les pido por favor que se fijen, porque entonces este es el punto 3 de la unidad 12, y el doctor Blanco va a tratar de dar punto 1 y 2 en la semana que viene. ¿Estamos? Perfecto, muchas gracias. Gracias a ustedes, espero haber sido claro, y les mando también el PowerPoint. Gracias, chicos. profesora. Mucho, así con tantas ganas y energía. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.